Bienvenidos al Vermú de Nanociencia, la actividad del Festival 10 a la menos 9 que te acompañará durante 6 semanas para acercarte un poco más al mundo nano. El vídeo de hoy se enmarca dentro de la cuarta semana del Vermú, dedicada a los nanomateriales. Alejandro Gómez Roca, investigador en el Institut Català de Nanociencia y Nanotecnología ICN2, nos hablará sobre los óxidos de hierro magnéticos y sus aplicaciones en biomedicina y medioambientales. Escucha la charla y dinos qué te parece o comparte tus dudas en los comentarios. Lo resolveremos el próximo viernes 20 de mayo a las 12 del mediodía en la mesa redonda semanal del Vermú, con Alejandro y el resto de ponentes de esta semana. Si quieres resolver tus dudas en directo, únete al link de Zoom. Lo encontrarás en la descripción del vídeo o en nuestras redes sociales. ¿Quieres un Vermú? Tómatelo con nanociencia. Muy buenos días, tardes a todas y todos. Mi nombre es Alejandro Gómez Roca y vamos a hablar de óxidos de hierro magnéticos, un viejo amigo que nunca pasará de moda. Antes de empezar, sí me gustaría dar agradecer a la Sociedad Catalana de Nanociencia y Nanotecnología la posibilidad de dar esta charla en esta nueva edición del Vermú de Nanociencia, que comenzó en un momento muy crítico que tuvimos como sociedad hace 2 años con el confinamiento. Pero bueno, este vermut ha crecido y se ha estabilizado y bueno, estoy encantado de formar parte de esta nueva edición. Ya no me enrollo más y paso a hablar un poquito de mí mismo, un poco para que sepáis quién soy. Digamos que, a ver, empecé mi tesis doctoral en el 2005 en el Instituto de Ciencia y Materiales de Madrid y la defendí en el año 2009. Este mismo año empecé también mi carrera como postdoc en el Instituto de Nanociencia de Aragón y posteriormente en el 2010 estuve trabajando unos meses en el ICMA, que es el Instituto de Ciencia de Materiales de dicha comunidad autónoma. Así pues, posteriormente, y gracias a una ayuda de movilidad para postdoctoral, pues pude marcharme al extranjero para investigar en la Universidad de York durante 2 años. Y una vez estando allí, pues hice una pequeña estancia en la Universidad de Tohoku, en Sendai, y terminé mi periplo británico trabajando unos meses en la empresa de ferrofluidos Liquid Research, que está situada al norte de Gales. Ya por último, gracias a una ayuda a Beatriz de Pinós, empecé a trabajar en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología en el año 2013. Y desde entonces no me he movido de allí, trabajando en el grupo de Josep Nogués. Bueno, trabajé unos meses en el Instituto de Ciencia y Materiales de Madrid, pero luego volví. Y a lo largo de este tiempo he ido estabilizando mi carrera investigadora, pues supervisando estudiantes, ganando algún proyecto y obteniendo finalmente la ayuda a Ramón y Cajal, del cual soy ahora mismo investigador. En cuanto a líneas de investigación, destaco 3. La primera es síntesis de nanopartículas por métodos coloidales, principalmente magnéticas, pero también con propiedades ópticas. Y también mezclas entre ellos, formando diversas morfologías. La segunda de mis líneas es la caracterización estructural y magnética avanzada, ya sea por técnicas convencionales que puedes encontrar en centros de investigación, como por técnicas situadas en instalaciones grandes, superiores, como son los sincrotrones y los neutrones. Y ya por último, el campo de biomedicina en el que me he movido son principalmente la hipertermia y también la resonancia magnética nuclear. Así pues, nos movemos ya al terreno de las nanopartículas y bueno, pues más o menos como culturilla general todos sabemos que hay distintos tipos de nanopartículas que son muy famosas y están siendo ampliamente estudiadas en la actualidad. Las nanopartículas de oro son una de ellas, que se utilizan en distintos campos. Sabemos que son famosas gracias a la existencia de un plasmón que aparece en la escala nano, y este plasmón, pues bueno, que está caracterizado por la intensidad y la longitud en la cual se encuentra, pues se caracteriza depende del tamaño de las nanopartículas de oro, su forma, si son partículas redondas o alargadas, el grado de agregación de estas nanopartículas, así como en el disolvente en el que se encuentran suspendidas.
Otro tipo de nanopartículas famosas son los quantum dots, que poseen también propiedades ópticas y luminiscentes que dependen del tamaño y las hacen muy prometedoras para optoelectrónica, energía o biomarcaje. Y por supuesto, cómo no olvidarnos del grafeno. Es el material más en boga desde hace 15 años, por así decirlo, que dio el premio Nobel en 2010 a Game Novoselov, y que es el material más fuerte, ligero y conductor descubierto por el ser humano. Pero aquí no he venido a hablaros de grafeno, he venido a hablaros de magnetita. Así pues, la magnetita, que es un material muy antiguo, en la escala nano posee un cambio muy drástico en las propiedades magnéticas. Y os cuento por qué. En el caso del material masivo, cuando el material es muy grande, el material se compone de varias regiones o dominios, dentro de las cuales en cada región hay un momento magnético. Este momento magnético está alineado en una determinada dirección, pero distinta a los materiales magnéticos de las otras regiones. Así pues, el material es ferromagnético y posee siempre un momento magnético neto, incluso en ausencia de campo magnético. Cuando bajamos un poco el tamaño, solo nos encontramos que en vez de tener varios dominios, solo tenemos uno. Y el momento magnético solo apunta en una sola dirección. Y en este caso, la curva de magnetización hace que presente una gran coercitividad, mucho mayor que en el caso de las partículas multidominio. Y si seguimos bajando, pasamos de tener partículas ferro a superparamagnéticas, donde los momentos magnéticos, su magnitud es tan pequeño que la energía cinética dada por la temperatura es suficiente para hacer estos momentos que se orienten al azar. La consecuencia de esto, que en ausencia de campo, el momento magnético es cero. Si aplico campo, sí es verdad que se alinea con este, pero posee un comportamiento reversible y este momento magnético es eliminado al eliminar el campo magnético. Así pues, este es el comportamiento que llamamos superparamagnético. Pero no solo posee la magnetita o su forma oxidada, la magnemita, propiedades magnéticas muy interesantes. También es un material muy aprovechable en biomedicina, ya que el hierro es biocompatible. El hierro, además, es fácilmente metabolizable y eliminable por el cuerpo humano, con lo cual no hay una bioacumulación en órganos concretos, cosa que sí pasa, por ejemplo, con el oro. Es posible vehiculizar las partículas a la zona de interés que queramos por acción de un campo magnético externo, ya que las líneas son capaces de penetrar a través del cuerpo, y no es un material prometedor para el futuro, es que es un material ya incluso aprobado por la FDA para su uso como agentes de contraste comerciales. También es interesante por sus propiedades catalíticas, ya que la magnetita posee estados de oxidación hierro 2+ y hierro 3+, y que las hace muy interesantes para formar parte de múltiples reacciones redox. Además, posee una gran capacidad absorbente. Y ya por último, sobre todo en los últimos años, se ha estudiado sus grandes propiedades ópticas, las cuales las hace muy utilizables como agentes en fototermia. Pero, ¿cómo es esa magnetita? ¿Cómo podemos... ¿De qué dependen esas propiedades magnéticas que posee? Pues muy bien, lo que os presento aquí, en la izquierda, podéis ver la estructura cristalina, que es una espinela inversa, en la cual los iones oxígeno se encuentran formando una celda cúbica centrada en las caras, y los iones en los huecos octaédricos podemos encontrar iones hierro 3+, 8 en concreto, y iones hierro 2+, también en los huecos octaédricos. Sin embargo, en los huecos tetraédricos solo poseemos iones hierro 3+. Pero, ¿y cómo incide eso en su comportamiento magnético? Vale, bueno, pues la magnetita se puede describir como un material ferrimagnético. Esto es que existen dos subredes de espines, que dependen de cada una de... si está formada por los iones encontrados localizados en los huecos tetraédricos u octaédricos. En los tetraédricos solo tenemos iones hierro 3+, y en los octaédricos tenemos hierro 3+ y hierro 2+. Todos los iones están alineados en una determinada dirección, que es la 1-1-1, pero de sentido contrario, con lo cual al final hay un momento magnético neto, que surge de la compensación de ambas subredes, que viene dado básicamente por los iones hierro 2+. La magnetita fue descubierta por un pastor griego llamado Magnes, el cual observó que, bueno, en las patas de su ganado
de sus ovejas se quedaban pegados a determinadas piedras, y estas piedras pues eran magnetita. Y ya en la prehistoria y en la antigua Grecia, tanto la magnetita como otros óxidos de hierro fueron utilizados como pigmentos naturales para hacer pinturas en cuevas o en grabados, en estos dibujos que vemos aquí. Y no solo eso, sino también se han utilizado en cosmética, sobre todo la hematita. En el siglo XX estas aplicaciones evolucionaron y encontramos ferrofluidos que se pueden utilizar en tintas, como códigos de barra también para ser escaneados y proporcionar información, sobre todo del precio, ¿no?, cuando vamos al supermercado, también como para rellenar en altavoces, y también sirven para almacenar información en estos dispositivos, ya sean discos duros. Actualmente en el siglo XXI se está realizando una gran investigación de estos óxidos de hierro, de la magnetita, en dos campos: la biomedicina como vehiculización y liberación de fármacos, o la hipertermia, utilizando un campo magnético y óptico, aumentando la temperatura, y también como diagnosis como resonancia magnética nuclear e imágenes nucleares. También son altamente utilizables en medio ambiente, estas nanopartículas, ya sea para absorber contaminantes, monitorizarlos y sobre todo fotodegradarlos a especies menos peligrosas. Pero, ¿y cómo se sintetizan estas síntesis? Bueno, a continuación, primero deciros que se pueden obtener partículas de magnetita en función de la fase. Hay varias formas de clasificarlo, pero yo aquí os presento la de la fase. Tenemos por un lado, en medio sólido, puede ser la utilización de molino de bolas, por ejemplo, o descarga de arco o sputtering. Pero podéis ver en esta foto de TEM, que os muestro aquí, cómo las partículas son muy irregulares y no son muy homogéneas. Tenemos en estas grandes nanopartículas y otras muy chiquititas. También se puede obtener en fase gas o aerosol, pero en este caso tenemos partículas muy chiquititas, son muy poco cristalinas y normalmente se suelen encontrar agregadas. Y finalmente tenemos las partículas sintetizadas por síntesis coloidal, las cuales tienen varias ventajas sobre las anteriores, como que se pueden realizar un control preciso del tamaño medio, su forma está muy definida, como podéis ver aquí, y es muy regular, su distribución de tamaños es muy estrecha y las nanopartículas están dispersas en solución. Y además posee también una elevada cristalinidad, con lo cual esto nos permite obtener nanopartículas de alta calidad. Pero, ¿a qué llamamos nanopartículas de alta calidad? A ver, lo primero contaros que es fácil hacer partículas, como hemos visto, pero es difícil hacerlas bien. Hacerlas bien quiere decir que estas nanopartículas posean una baja distribución de tamaños, como veis aquí. Fijaos aquí qué homogéneas son, al contrario que estas hechas por coprecipitación, que son muy grandes algunas, otras son muy pequeñitas, y esta distribución de tamaños es muy ancha y indeseable. También, por supuesto, que tenga una morfología definida y sobre todo que esté libre de impurezas y fases no deseadas. ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, pues lo primero de todo es saber que hay un mecanismo de síntesis descrito como clásico por Victor Lamer y Dinegar, el cual propone que la síntesis transcurre a través de dos fases, que es la fase de nucleación y la de crecimiento. Esto quiere decir que nosotros tenemos unos precursores que metemos en la olla, por así decirlo, en el matraz de reacción, y estos, por acción de una variable química, pues se generan unas especies intermedias que luego posteriormente da lugar a unos núcleos. Cuando estas especies intermedias se sobresaturan, y estos núcleos crecen ya en una segunda fase de crecimiento, dando lugar a partículas finales. Así pues, para obtener estas nanopartículas de alta calidad, tenemos que tener dos etapas bien separadas entre sí, nucleación y crecimiento, y que la nucleación debe ser única e instantánea y el crecimiento lento y controlado por difusión. Es mucha información, pero lo mejor de todo es que veáis la película. Si la primera de ellas es la formación de especies activas. Y, por ejemplo, bueno, ya veremos posteriormente los tipos de síntesis,
que en coprecipitación es por un incremento de pH o en descomposición, por un incremento de la temperatura, se van generando especies activas en el medio hasta alcanzar un determinado nivel antes de la sobresaturación, ¿vale? Entonces, ya una vez está lleno esto de especies activas, tiene lugar la nucleación. En esta nucleación, estas especies activas se siguen generando y tras pasar un límite de saturación, da lugar a estos núcleos que hay aquí. Y por supuesto, posteriormente, en una etapa de crecimiento, los núcleos crecen con las especies activas, dando lugar a partículas más grandes. Así pues, a continuación os muestro los métodos de síntesis más utilizados en la bibliografía. El primero que os muestro es este de coprecipitación. Simplemente tú mezclando dos sales de hierro 2+ y hierro 3+, en presencia de una fase, ya puedes obtener magnetita. Este método es muy fácil, obtienes partículas muy rápidamente, pero bueno, el tamaño medio está entre 2 y 15 nanómetros y es muy fácil de escalar. Aún así presenta unas determinadas desventajas. Como podéis ver aquí, las nanopartículas no son muy regulares, se agregan y bueno, son fácilmente mejorables. Además, tampoco son muy cristalinas. Otra derivación de este método, que es la precipitación en medio acuoso. Utilizando solo una sal de hierro 2+ y en presencia de un oxidante suave, como los iones nitrato, y en presencia de una fase, se pueden obtener partículas de magnetita en un tamaño muy superior, entre 30 y 300 nanómetros, con una elevada cristalinidad. Sin embargo, debido a este tamaño, es difícil obtenerlos como coloides estables. Así pues, en los últimos 15 años se ha estudiado muy intensamente el método de descomposición térmica, en el cual a través de precursores orgánicos del hierro, ya sean oleatos, acetilacetonatos, y en presencia de surfactantes y disolventes orgánicos de elevado punto de ebullición, se obtienen estas nanopartículas que veis aquí, que son como veis aquí, muy regulares, y se encuentran aisladas unas de otras por la capa de surfactante que está inicialmente en el medio. Las partículas obtenidas poseen una elevada cristalinidad y una magnetización que las hace independientemente del tamaño y muy cercana a la del bulk, a la del material masivo. Pero estas partículas solo son estables en medio acuoso. Esa es la principal pega, con lo cual hay que hacer etapas de modificación superficial para estabilizarlas en agua. A continuación os presento el método de los polioles, el cual es característico porque en vez de obtenerse partículas individuales, se obtienen clústeres de nanopartículas. Estos clústeres pueden tener un tamaño entre 15 y 200 nanómetros y están formados por nanopartículas superparamagnéticas entre 5 y 10 nanómetros. Las partículas son estables en agua en una sola etapa y poseen buenas propiedades magnéticas, sobre todo debido a la interacción de nanopartículas dentro del clúster. Sin embargo, su morfología es irregular y la fase obtenida es de magmita. Y por último quería mencionaros un método que está de moda últimamente y es el de los microondas, que en realidad permite llevar a cabo cualquier tipo de síntesis de las mencionadas anteriormente. Simplemente el único requisito es que se tiene que hacer en un disolvente con cierta polaridad, ya que su eficiencia está ligada a la polaridad de la mezcla del disolvente con los precursores. Y la irradiación, en vez de, bueno, pues por calentamiento a través de una fuente de calor, pues es por calentarlas por microondas. Esto permite acortar el tiempo de reacción de horas a minutos y es un método altamente reproducible. Sin embargo, posee varias desventajas y es que solo se han obtenido hasta la fecha tamaños muy pequeños, es muy difícil escalarlas y la morfología de las nanopartículas no está muy definida. Así que para destacar las conclusiones en cuanto a los métodos de síntesis de nanopartículas, decir que en general es muy difícil encontrar un método universal de síntesis. Claro, un método universal que podamos decir que se te dé con una elevada uniformidad de tamaño y forma, en un rango amplio de tamaño medio, que la duración de la síntesis sea muy corta y que sea compatible con el medio ambiente, ¿no? Un poco de green chemistry. En fin, al final la evaluación de elección del método dependerá de la aplicación final. Si son estables en agua o no, si le tienes que quitar el recubrimiento o no para estar en contacto directamente con la superficie de la nanopartícula y sobre todo la cantidad de nanopartículas a utilizar.
Así pues, en cuanto a vías para mejorar las propiedades, pues bueno, se está estudiando, por ejemplo, la síntesis de nanopartículas anisotrópicas, ya sean como cubos o alargadas o en discos, o también como nanopartículas multifuncionales. Así pues, en cuanto al futuro de los óxidos de hierro, decir que la magnetita siempre se reciclará y formará, bueno, pues dejará a lo mejor de ser útil para alguna aplicación del presente, pero se acoplará siempre a las aplicaciones que la tecnología le demande. Y, por ejemplo, en terapia, pues bueno, ya se han realizado tratamientos más eficientes y con menores efectos secundarios, haciendo una hipertermia combinada o incluso utilizando las nanopartículas en nanotermometría, o también dentro del campo de medio ambiente, ya sea para monitorización, o separar contaminantes o degradarlos. Y bueno, también en telecomunicaciones como utilizándolas como nanoantenas. Y ya por último, pues bueno, esta charla ha terminado, espero que no os haya aburrido mucho y simplemente agradecer a los sponsors como el Ministerio de Ciencia e Innovación y a la Fundación Ramón Areces, por supuesto también a mi centro de investigación, el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, y deciros que, bueno, me podéis seguir en redes sociales, solo tengo Instagram. Si os gusta la comida, me podéis seguir en AlexGerroca81. Y luego deciros también que estoy preparando, estamos preparando una nueva página, es la de Banano Negro, en la cual sí colgaré cosas de ciencia que me parezcan interesantes. Y bueno, daros de nuevo las gracias a todos por vuestra paciencia y espero que os haya sido provechosa. Buenos días y buenas tardes.